Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Gracias por visitar, por mirar los videos y también, por supuesto, por suscribirte. Estamos subiendo todo el tiempo este tipo de material. Y hoy traigo un tema interesante que ha sido siempre tema de discusión, de conversación, acerca de la gente que consume pan y que quiere seguir consumiéndolo, creyendo que el pan que se consume hoy día es el mismo pan que se consumió toda la vida. Me parece interesante porque es un debate que muchas veces se transforma en un debate, podríamos decir, de café, donde hay quienes quieren tener la razón por simplemente basarse en la supuesta tradición. Lamentablemente en esta época tenemos que aclarar este tema, separar lo que es los recuerdos, las cuestiones emocionales que durante siglos nos han ayudado a desarrollarnos como civilización, de la situación de la intervención profunda que hay de la industria, por ejemplo, en la alimentación y de la ciencia, ¿no?, en todos los temas. Entonces, muchas de las cosas que creemos que son como eran antes no lo son más. El pan es uno de ellos. ¿Por qué ocurre que el pan no es el mismo pan que comían nuestros abuelos? Bien, si bien hace unos 10 o 12 mil años que el ser humano cultiva el trigo y que ha aprendido a hacer harina para hacer pan, el trigo que se cultivó toda la vida tenía unas características que el ser humano toleraba perfectamente. Y a partir de los años 60 del siglo pasado, eso ha cambiado. Por lo tanto, el trigo que se utiliza en este momento, en la mayoría de los países del mundo, y sobre todo a gran escala, ¿no?, las panaderías comerciales que hacen una gran cantidad de pan a partir de bolsas de harina grandes, los supermercados, toda la harina que se utiliza para hacer pan es una harina producida con un trigo que ha sido alterado en los años 60 aproximadamente por Norman Borlaug, un norteamericano que era ingeniero, genetista, entre otras cosas, que fue Premio Nobel de la Paz en 1970 por la creación de un trigo llamado trigo enano, semienano, que era más resistente a las sequías y que era más fácil de cultivar. Entonces, en los años 60 se produjo esta intervención de la mano del hombre a través de la ciencia para modificar el trigo. Ese trigo es el que se consume hoy en el 99% de los casos, llamado aquí, por ejemplo, trigo pan. Es el trigo que se utiliza para hacer pan en todas partes del mundo. ¿Qué ocurre? Este trigo contiene una gran cantidad de gliadina, que es una proteína tóxica en grandes cantidades para el ser humano. Y el pan que estamos consumiendo ahora con este trigo es un pan que está creado con una alta cantidad de gliadina, entonces produce alergias. Por ejemplo, la conocida celiaquía y las pseudoceliaquías y todas las formas de alergias que está habiendo ahora el gluten, no es por un problema que el ser humano descubrió ahora que tenía con el trigo, sino es por un problema generado a partir de la modificación del trigo que produce nuevas alergias, ya que el ser humano no estaba acostumbrado a comer ese trigo. En lo que me enfoco yo es en el concepto del hábito, ¿no?, el hábito del pan. El pan que hemos consumido toda la vida no es el pan que se consume ahora. En parte tiene diferencias producto del trigo que se está utilizando para producirlo. Entonces, el producto pan, que toda la vida fue algo saludable, que nos iba a ayudar incluso ha ayudado a muchísima gente a tener algo que comer y a tener energía, y a los niños a desarrollarse, ahora está creando alergias porque han cambiado el trigo con el que se hace. Esto nadie lo cuenta, muchas veces te dicen, no, lo mejor que hay es el pan, por la forma en la que se consume, etc. Pero hay que decir que esta harina que se utiliza a nivel industrial y a nivel masivo es una harina tóxica para el ser humano, creando alergias de todo tipo. Hay quienes no tienen este problema, hay quienes lo tienen levemente, hay quienes se enferman profundamente con graves problemas digestivos, creándose de esta manera esta nueva situación. ¿En qué nos tenemos que enfocar? En que si estamos acostumbrados a comer pan, el pan está producido con este trigo. Muchas veces he discutido
intercambiado conceptos con gente que se dedica a la producción del pan. Y entonces también para el panadero creo que estaría bueno aprender a crear nuevos tipos de pan, también como alternativa, con otros tipos de trigo o también usando otros granos que pueden generar un pan saludable, que no genere alergias y que se lo podamos dar a las personas que tienen problemas para digerir el trigo enano o el trigo pan que se consume habitualmente. Es un llamado de atención a la reflexión sobre un tema que parece que la discusión está en el pan, pero en realidad está en el trigo. Y cuando todos disfrutamos de comer un pan crocante, rico, como el de toda la vida, incluso hecho en la panadería artesanalmente, tengamos en cuenta que la harina, la bolsa de harina, ya viene producida, preproducida con este trigo, y que estaría bueno que ya sea el pan que podamos consumir nosotros producido en casa o que lo podamos comprar en la panadería, tengamos la alternativa de usar otro tipo de trigos y volver un paso atrás en cuanto a eso. Evidentemente, cuando se creó este trigo, se lo hizo para paliar aparentemente el hambre en algunas partes del mundo. Se introdujo en México, en Pakistán, en India. En India es muy reconocido Norman Borlaug por este trabajo, por eso se le dio el Premio Nobel de la Paz, pero se generó al mismo tiempo una nueva situación, que es que aquellas personas que consumen el pan se vuelvan alérgicas, y a partir de esas situaciones aparentemente de dificultades alimenticias en esos países se masificó, se globalizó, como pasa con todo, la industria se metió en el medio, se masificó, se generó un gran negocio seguramente con todo esto, que es el que está ahora funcionando, y este negocio siempre termina poniéndose por encima de la salud. Al final, el salvar el hambre en el mundo se transforma en un gran negocio de la alimentación y también de la medicina, ya que todas estas alergias son enfermedades que se tratan, y en lugar de eliminar, digamos, y sugerir la eliminación del consumo de este trigo, se continúa hacia adelante desarrollando más y más y más este trigo. En aquellos tiempos había una mentalidad, tenemos una experiencia y es importante conseguir el cambio ahora de esta situación para dejar de consumir este trigo, que ya sabemos que no nos hace bien, y que se pueda empezar a cultivar otro trigo, o que los panaderos y nosotros en casa podamos permitirnos hacer el pan con otro trigo. El problema no es el pan, es el trigo. Bueno, hasta aquí. Te quiero recomendar el video del doctor La Rosa, donde explica en profundidad todos estos temas, desde el punto de vista científico también, que está muy bueno. Te dejo el enlace por aquí. Si quieres buscarlo, es interesante para seguir el tema. Es un poco de donde yo saqué alguna información, y también otros temas que toca el doctor La Rosa, y también otras fuentes de información que muchas veces usamos para llegar a conclusiones, ¿no? Y poder compartir estas ideas para tratar de conseguir un poquito más de conciencia también en el plano de la salud. Gracias. Te invito a compartir el video, a suscribirte, a seguir en las redes sociales. Recuerda que todas esas acciones, incluso los mensajes que puedas dejar debajo de este video, ayudan a que el video circule y a que más gente lo pueda ver, para que pueda esta información llegar a quien la necesite. Muchísimas gracias, te espero en el siguiente video.